¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? La sorprendente verdad. ¿Puede un cristiano tener un tatuaje o es pecado ante Dios? Mucha gente ha oído que los tatuajes están prohibidos por la Biblia, pero ¿es esto cierto? ¿O es solo una mala interpretación? ¿Alguna vez te has parado a pensar si realmente a Dios le importa esto o si hay algo mucho más profundo detrás de este tema? Si has oído que los tatuajes son pecado y siempre has tenido dudas sobre este tema, quédate hasta el final de este vídeo, porque hoy lo descubrirás. Toda la verdad sobre los tatuajes en la Biblia. Y lo que vamos a revelar aquí puede cambiar completamente tu visión sobre este tema. Pero primero quiero saber tu opinión. ¿Crees que los tatuajes son pecado o no? Comenta abajo y debatamos juntos. Ahora, sin más preámbulos, vamos directamente a lo que la Biblia realmente dice sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Comencemos con el versículo más citado. Cuando se habla de tatuajes y de la Biblia, siempre surge un versículo en el debate. Levítico 7 y 28: No hagáis cortes en vuestro cuerpo por los muertos, ni tatuajes en vosotros mismos. Yo soy el Señor. Este verso parece ser una prohibición clara contra los tatuajes, ¿verdad? Después de todo, Dios le está diciendo directamente a no marques el cuerpo. ¿Pero es eso realmente todo? Para entender este pasaje, debemos mirar el contexto histórico y cultural. El libro de Levítico fue escrito para el pueblo de Israel, que había salido de Egipto y se dirigía a la tierra prometida. En aquel tiempo, muchas naciones paganas alrededor de Israel tenían tatuajes como parte de rituales religiosos y adoración a dioses falsos. Estas marcas no eran solo estéticas, sino símbolos de adoración a otros dioses. Entonces, cuando Dios prohíbe los tatuajes en este contexto, Él está protegiendo a su pueblo de las prácticas paganas. El foco aquí no era simplemente la tinta sobre la piel, sino la idolatría y las costumbres de las naciones vecinas. Ahora aquí hay un punto importante. Si Levítico 7 y 28 se interpreta como una prohibición absoluta de los tatuajes, entonces otros mandamientos de este mismo capítulo también deben seguirse literalmente. Por ejemplo, Levítico 7 y 19 prohíbe el uso de prendas confeccionadas con dos tipos de tejidos, como algodón y poliéster. Levítico 7 y 27 prohíbe cortar el pelo a los lados de la cabeza o recortar la barba. Esto significa que si alguien quiere decir eso, el tatuaje es un pecado según Levítico 7 y 28. Esa misma persona también tendría que seguir todas las demás leyes del Antiguo Testamento del mismo modo. ¿Pero esto tiene sentido para nosotros hoy? La verdad es que no todo lo que hay en el Antiguo Testamento se aplica directamente a los cristianos, porque Jesús vino a establecer una nueva alianza. Es por eso necesitamos comprender el verdadero propósito de estas leyes antes de aplicarlas rígidamente en nuestras vidas. En este vídeo seguiremos analizando otros textos bíblicos y principios que ayudan a responder la gran pregunta: ¿puede un cristiano tener un tatuaje o no? ¿Y tú? ¿Conocías ya este contexto sobre Levítico 7 y 28? Comenta abajo y comparte tu opinión. El versículo más utilizado en el debate: ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Ahora que hemos visto que Levítico 7 y 28 es el versículo más citado cuando se trata de tatuajes, debemos entender si este pasaje se aplica directamente a los cristianos de hoy o si está dentro de un contexto específico del Antiguo Testamento. Mucha gente lee este versículo de forma aislada y rápidamente concluye que los tatuajes son pecado, sin considerar el contexto histórico y teológico. Pero, ¿es esta la forma correcta de interpretar la Biblia? El contexto de Levítico 7 y 28. Volvamos al momento en que se dio este mandamiento. El pueblo de Israel estaba rodeado de culturas paganas que tenían costumbres religiosas muy diferentes. Entre estas costumbres se encontraba la práctica de marcar el cuerpo como ritual vinculado al culto a los muertos y la idolatría. En aquella época, muchas naciones vecinas se tatuaban símbolos de dioses paganos o se hacían cortes en el cuerpo como forma de convocar espíritus. Estas prácticas no eran solo estéticas, sino que tenían un significado espiritual muy fuerte. Ahora viene la gran pregunta: ¿se dio esta prohibición en Levítico porque Dios no quiere que nadie tenga tatuajes o porque quería evitar que su pueblo se involucrara en prácticas paganas? Si fuera una prohibición universal, válida para todos los tiempos, entonces también habría que seguir literalmente otras leyes de ese mismo capítulo. Y aquí hay un detalle importante:
Muchos cristianos que condenan los tatuajes basándose en este versículo no siguen las otras leyes en este mismo contexto. Por ejemplo, Levítico 7 y 19 prohíbe el uso de ropa hecha de dos tipos de telas mezcladas. Levítico 7 y 27 dice que los hombres no deben cortarse el pelo a los lados de la cabeza ni recortarse la barba. Si vamos a interpretar Levítico 7 y 28 como una prohibición absoluta, entonces estas otras leyes también deberían seguirse de la misma manera. ¿Pero es este realmente el caso? La diferencia entre la ley ceremonial y los principios eternos. Aquí hay un punto fundamental que debemos entender. No todas las leyes del Antiguo Testamento se aplican a los cristianos de la misma manera que se aplicaron a Israel. En la Biblia, hay tres tipos principales de leyes. Leyes morales. Son mandamientos que reflejan el carácter de Dios y son válidos para todos los tiempos, como no matarás y no cometerás adulterio. Leyes civiles. Eran reglas específicas para la nación de Israel, como castigos y regulaciones sociales. Leyes ceremoniales. Eran reglas sobre rituales, sacrificios y prácticas religiosas que diferenciaban a Israel de otras naciones. La prohibición de los tatuajes forma parte de las leyes ceremoniales, que pretendían diferenciar a Israel de los pueblos paganos. Pero cuando Jesús vino, estableció un nuevo pacto y muchas de estas reglas ya no eran vinculantes para los cristianos. ¿Evidencia de esto? En el Nuevo Testamento no existe una prohibición directa contra los tatuajes. Si era algo tan crucial para Dios, ¿por qué Jesús, los apóstoles o Pablo nunca lo mencionaron? Entonces, ¿los cristianos pueden hacerse tatuajes o no? La respuesta no es blanco y negro. Lo que podemos concluir hasta ahora es que no hay ninguna prohibición directa en el Nuevo Testamento. ¿Pero significa esto que cualquier tatuaje es aceptable para un cristiano? No necesariamente. La Biblia enseña que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. 1 Corintios 10 y 31. Esto nos lleva a un punto importante. La motivación y el significado detrás de un tatuaje son fundamentales para evaluar si es bueno o malo para un cristiano. En la siguiente parte del vídeo, hablaremos sobre los principios bíblicos que ayudan a todo cristiano a tomar una decisión sabia sobre los tatuajes. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Levítico 7 y 28 todavía se aplica hoy en día? Deja tu comentario. El contexto bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Ahora que entendemos que Levítico 7 y 28 es parte de un conjunto de leyes dadas al pueblo de Israel y que su principal objetivo era alejarlos de las prácticas paganas, surge una nueva pregunta. Si el Nuevo Testamento no menciona directamente los tatuajes, ¿cómo puede un cristiano tomar esta decisión? Puede que la Biblia no proporcione una prohibición directa de los tatuajes, pero nos ofrece principios fundamentales que deberían guiar nuestras decisiones. Después de todo, no todo lo que está permitido le conviene al cristiano. Hoy vamos a analizar 3 principios que te ayudarán a entender si hacerte un tatuaje es una buena opción a la luz de la palabra de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20 ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está dentro de vosotros, que os ha sido dado por Dios, y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro propio cuerpo. Este versículo es citado a menudo por quienes creen que los tatuajes son pecado. La lógica aquí es que modificar el cuerpo con tatuajes sería deshonrar el templo de Dios. ¿Pero es esta la interpretación correcta de este texto? Si miramos el contexto, Pablo está hablando de pecados sexuales y no necesariamente de marcas en el cuerpo. Sin embargo, el principio sigue siendo válido. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Por eso, antes de hacerse un tatuaje, es importante preguntarse: ¿este tatuaje glorifica a Dios? ¿Transmite un mensaje positivo o tiene un significado cuestionable? ¿Estoy haciendo esto por vanidad o por un propósito mayor? Si tu motivación para hacerte un tatuaje es simplemente seguir una moda, la rebelión o la impulsividad, es posible que necesites reflexionar más antes de tomar esta decisión. ¿Pueden los tatuajes ser un escándalo para los demás? Romanos 2 y 21 Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que pueda hacer tropezar a tu hermano. Este principio es crucial. La Biblia enseña que debemos evitar actitudes que puedan ser un obstáculo para otras personas en la fe. Esto quiere decir que aunque un tatuaje no es pecado en sí mismo, puede causar escándalo o confusión en algunas personas. Por ejemplo,
En algunas iglesias y comunidades cristianas los tatuajes todavía están mal vistos. Si un cristiano se hace un tatuaje sin considerar el impacto que tendrá en su entorno, podría terminar siendo un obstáculo para la fe de alguien. Si el tatuaje tiene algún símbolo o mensaje que pueda interpretarse negativamente, podría perjudicar el testimonio de la persona. Por eso, antes de tatuarse es fundamental preguntarse: ¿puede este tatuaje alejar a alguien de Cristo? ¿Podría generar escándalo dentro de mi comunidad de fe? ¿Qué les comunica a los demás sobre mi fe y mis valores? Recuerde, nuestra libertad en Cristo no debe usarse para socavar la fe de los demás. Todo está permitido, pero no todo me conviene. 1 Corintios 10 y 23. Todo me está permitido, pero no todo es útil. Todo me está permitido, pero no todo es edificante. Este es uno de los versículos más importantes para cualquier decisión que tomemos como cristianos. Aquí Pablo nos recuerda que no se debe hacer todo lo que está permitido. Aunque la Biblia no prohíbe directamente los tatuajes, es importante evaluar si realmente vale la pena. Pregúntate: ¿este tatuaje me ayudará espiritualmente o podría ser una carga en el futuro? ¿Estoy tomando esta decisión con madurez o por impulso? Si me arrepiento en el futuro, ¿estaré dispuesto a afrontarlo? Otro punto importante: ¿quién toma esta decisión? Si alguien está pensando en hacerse un tatuaje por presión social, para encajar o complacer a los demás, puede que sea el momento de reconsiderarlo. Si el tatuaje tiene un significado especial, positivo y construye tu vida, entonces es algo que se puede analizar con madurez. ¿Cuál debería ser la decisión de un cristiano sobre los tatuajes? Ahora que hemos analizado estos principios, podemos concluir que la decisión de hacerse o no un tatuaje no puede basarse únicamente en opiniones humanas, sino en los principios de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no condena directamente los tatuajes, pero nos enseña que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. No debemos ser piedra de tropiezo para los demás. No todo lo que está permitido es apropiado. Si alguien quiere hacerse un tatuaje, debe analizar sus motivaciones, el impacto espiritual y social y si esta decisión glorifica a Dios. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que un cristiano puede hacerse un tatuaje siempre y cuando sea algo consciente y sin significados negativos? ¿O sigues creyendo que se deben evitar los tatuajes? Comenta abajo y comparte tu visión. En la siguiente parte del vídeo hablaremos de ejemplos prácticos y testimonios de cristianos que decidieron tatuarse y de aquellos que optaron por no hacerlo. Así que no te lo pierdas. Si este contenido te ayuda, deja un me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Cristianos que se hicieron o rechazaron tatuajes y sus razones. Hasta aquí ya hemos analizado qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes y cuáles son los principios que todo cristiano debe considerar antes de tomar esta decisión. Pero en la práctica, ¿cómo abordan esta cuestión los cristianos? Hay quienes optaron por hacerse tatuajes con significado cristiano, mientras que otros decidieron no marcar su cuerpo por convicciones personales. Hoy conoceremos historias de personas que tomaron estas dos decisiones y comprenderemos los motivos que llevaron a cada uno de ellos a esta elección. Y al final quiero saber tu opinión. ¿Te harías un tatuaje? ¿O crees que un cristiano debería evitar esto? Comenta abajo. Casos de cristianos que se hicieron tatuajes y ¿por qué? Tatuajes con fines espirituales. Muchas personas optan por hacerse tatuajes con símbolos cristianos, como por ejemplo, versículos bíblicos que marcaron tu caminar con Dios. La cruz, que representa la fe en Jesús. Frases que nos recuerdan el amor y la gracia de Dios. Por ejemplo, imaginemos a un cristiano que se hizo un tatuaje de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Quizás lo haya hecho como testimonio personal, para recordar siempre que Dios está de su lado. Además, este tatuaje muchas veces se convierte en un punto de evangelización, ya que otras personas pueden preguntar sobre el significado, abriendo puertas para hablar de Cristo. ¿Pero es esto suficiente para justificar un tatuaje? ¿O todavía hay preocupaciones espirituales? ¿Quién se arrepintió de hacerse un tatuaje? Por otro lado, hay personas que se tatuaron antes de convertirse y luego se arrepintieron.
Imagínese a alguien que se tatuara símbolos sin pensar en el significado o que hiciera algo simplemente por la influencia de la cultura secular. Muchos cristianos que han tenido esta experiencia dicen que se sienten incómodos mirando sus tatuajes porque representan un pasado que preferirían dejar atrás. Además, hay informes de personas que se convirtieron y decidieron quitarse los tatuajes porque sentían que no glorificaban a Dios. Esto nos lleva a una reflexión importante. Si alguien se hace un tatuaje y luego se arrepiente, ¿cuál es la solución? Algunas personas optan por hacerse otro tatuaje encima, cubriendo el diseño anterior. Otros optan por procedimientos de eliminación con láser. Y hay quienes simplemente aprenden a vivir con ello, entendiendo que su identidad en Cristo no está ligada a marcas externas. Testimonio personal y responsabilidad cristiana. Otro punto que debemos considerar es el testimonio. La Biblia nos enseña que somos letras vivas de Cristo, 2 Corintios 3, 2-3, y todo lo que hagamos debe reflejar nuestra fe. La pregunta que surge es: ¿mi tatuaje ayudará a mi testimonio o lo obstaculizará? ¿Glorificará a Dios o podría ser motivo de escándalo? Muchos cristianos que se hacen tatuajes piensan detenidamente en el mensaje que quieren transmitir. Sin embargo, también hay quienes se tatúan sin pensarlo profundamente, lo que puede llevarles a arrepentirse en el futuro. Por ello, antes de tomar esta decisión, es fundamental reflexionar sobre la motivación. ¿Por qué me hago este tatuaje? ¿Es solo estética o tiene un significado más profundo? El impacto social. ¿Cómo lo verán mi iglesia y las personas que me rodean? Testimonio cristiano. ¿Esto glorificará a Dios o dañará mi influencia como cristiano? ¿Qué dice la Iglesia sobre los tatuajes? Dentro de las iglesias, existen diferentes opiniones sobre los tatuajes. Algunos lo aceptan sin problemas, mientras que otros todavía lo ven como algo negativo. Aquí hay algunas opiniones que surgen en los círculos cristianos. Iglesias más conservadoras creen que se deben evitar los tatuajes porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debemos modificarlo innecesariamente. Iglesias más abiertas argumentan que tatuarse no es pecado en sí mismo y que la decisión debe ser personal, teniendo en cuenta los principios bíblicos y la conciencia individual. Cristianos individuales. Algunos ven los tatuajes como una forma de expresar su fe, mientras que otros sienten que puede ser una carga innecesaria para su vida espiritual. ¿Qué podemos aprender de esto? Que esta es una decisión que debe tomarse con madurez y sabiduría. Si un cristiano decide hacerse un tatuaje, debe estar seguro de que su elección no va en contra de sus valores, no será motivo de escándalo y de que verdaderamente glorifica a Dios. ¿Cómo tomar la mejor decisión? Ahora que hemos visto ejemplos reales de cristianos que se hicieron y rechazaron tatuajes, podemos concluir que esta es una decisión personal, pero que debe tomarse con mucha reflexión y oración. El Nuevo Testamento no prohíbe los tatuajes, pero enseña principios importantes sobre cómo glorificar a Dios con nuestros cuerpos. La motivación para hacerse un tatuaje debe analizarse detenidamente. Nuestro testimonio es más importante que cualquier marca externa. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, ora por ello, busca consejo y considera si esta decisión refleja tu fe y tus principios bíblicos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los tatuajes son solo una cuestión estética o crees que pueden impactar la vida espiritual? Comenta abajo. En la última parte del vídeo responderemos algunas preguntas frecuentes sobre los tatuajes y el cristianismo, así que estad atentos. Si este contenido te está ayudando, dale me gusta al vídeo y compártelo con alguien que necesite saber esto. Tatuaje, identidad y el amor de Dios. Hemos llegado al final de este recorrido sobre lo que dice la Biblia sobre los tatuajes. Hablamos del contexto bíblico, analizamos principios espirituales y escuchamos historias de personas que decidieron hacerse o no tatuajes basándose en su fe. Pero ahora quiero hacerte una pregunta mucho más profunda. ¿Está Dios más preocupado por las marcas externas de tu cuerpo o por las marcas que llevamos en nuestra alma? Quizás estés viendo este vídeo y tengas cicatrices del pasado. Quizás tus marcas no sean tatuajes en tu piel, sino dolores, errores, traumas y arrepentimientos que parecen imposibles de borrar. Cualquiera que sea tu historia, hay una verdad que necesito contarte hoy. He aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. Isaías 49:16. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Dios mismo tiene una marca grabada en ti?
Dios no te define por tus marcas, sino por su amor por ti. La sociedad puede juzgarte por tus marcas externas. Quizás incluso dentro de la iglesia alguien te haya mirado con prejuicios por tu apariencia. Pero Dios no ve como ve el hombre. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16 verse 7. No te quiere más ni menos por un tatuaje. Él te ama porque eres su hijo. Y si hoy sientes que ya has tomado decisiones equivocadas, debes saber que el amor de Dios cubre cualquier error, cualquier pasado, cualquier fracaso. Si tienes tatuajes y te sientes bien con ellos, recuerda que tu verdadera identidad está en Cristo, no en símbolos externos. Si tienes tatuajes y te arrepientes, debes saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. Si nunca te has hecho un tatuaje y tienes dudas, pídele a Dios que te guíe antes de tomar cualquier decisión. Lo que realmente importa no es la marca en tu piel, sino la marca del amor de Dios en tu corazón. La única marca que realmente importa. Si hay una marca que realmente cambió la historia de la humanidad, fue la que Jesús llevó en su cuerpo. Y Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Juan 8 y 27. Las marcas de los clavos en las manos de Jesús son la mayor prueba de amor que jamás haya existido. Él eligió llevar estas marcas por mí y por ti. Entonces, si hoy sientes que necesitas perdón, corre a Jesús. Si estás perdido, Él es el camino. Si sientes que la gente te juzga por tus marcas externas, recuerda que Dios solo mira tu corazón. Tu identidad no está en tu pasado, en tus defectos o incluso en tu apariencia. Tu verdadera identidad está en el amor de Dios por ti. ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? Ahora quiero desafiarte a reflexionar sobre algo mucho más grande que los tatuajes. Cuando dejes este mundo, ¿qué huella quieres dejar? Porque al final del día lo que realmente importa no es lo que está grabado en tu piel, sino lo que está grabado en tu alma. Y si hay algo que Dios quiere marcar en ti hoy es la certeza de que eres amado, estás perdonado, tienes un propósito. No importa qué marcas lleves del pasado, Jesús ya te ha marcado con un amor eterno que nunca será borrado. Si este vídeo te tocó el corazón, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe.